Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su clase de introducción a las ciencias sociales. Como ustedes se podrán dar cuenta, esta clase no es en vivo. No es en vivo, sino que la van a tener ingresando a su página. Bueno, no sé cómo luce su página. Sí, yo no sé cómo luce la página porque yo no estoy como alumno, yo estoy como profesor. Pero si ustedes van a la parte final de su clúster de ciencias sociales, ahí van a encontrar lo siguiente. Bueno, el sílabus y todo eso que ustedes ya conocen. Sus tareas normales. Y todavía no lo activo, lo activaré ahora mismo que termine de grabar la clase, pero aquí estará en Primeras Civilizaciones 9 de abril, aquí estará su video y si ustedes son lo bastante observadores, se darán cuenta que abajo existe una pestañita más de lo actual. Esta pestañita está más allá de lo habitual. Lo que el propósito que tiene que hacer es que ustedes no sientan que esta clase es un poco violenta, ¿no? Que no estamos en vivo, sino todo lo contrario, ¿sí? Esta clase, esta pestañita, que espero se las pueda activar, va, como dice, dudas de la clase grabada, es un foro, vean, aquí tiene dos globitos, es un foro para que ustedes puedan externar alguna duda que se les haya quedado de la clase de hoy o algún comentario. E incluso va a favorecer que entre ustedes puedan platicar y contestarse, ¿sí? Por ejemplo, yo no entendí muy bien a qué se refería la maestra con Imperio Romano. Y entonces Jacqueline contesta, sí, mira, el Imperio Romano es cuando Roma, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces le puede preguntar Eric, creo, perdón, no recuerdo muy bien sus nombres. Eric le puede ir comentando. O sea, esta pestañita que está extra y que la abriremos por el día de, bueno, por esta clase, precisamente va a permitir que ustedes platiquen entre ustedes, se contesten preguntas que a lo mejor se han hecho a lo largo de la clase y que como yo no estaba en vivo, pudo haberles resultado un poco extraño, ¿no? Entonces, les dejo el foro aquí para cualquier duda o comentario lo puedan hacer en ese lugar. Ok, regularmente les pongo un poco de música, no les puedo poner más. Cuando grabo mis clases no les puedo poner más porque YouTube me censura si me paso de 8 segundos. Vaya por Dios. Y bueno, tenemos aquí, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, por si se habían preguntado, se llama la canción Cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por ti de Bunbury. Les voy a dejar el link de la canción en la plataforma, ¿vale? Bueno, ¿qué vimos las clases pasadas? Hablamos del Imperio Romano, si lo recuerdan, hablamos de algunas características muy importantes del Imperio Romano y establecimos, por ejemplo, establecimos también cómo fue que crecieron de esa manera tan importante, ¿no? Cómo un imperio creció de esa manera. Estoy intentando abrir un post-it
y no puedo. No crean que me estoy comiendo mi gansito. Es unos post-its que compré y que quiero abrirlos para ir aquí señalizando donde tengo mis apuntes, pero no los puedo abrir. No sé, es que este micrófono capta mucho el sonido, no sé si ustedes están escuchando ahí la bolsita de celofán. Pero bueno, entonces continuamos con lo que les estaba yo diciendo. Hablamos del Imperio Romano, hablamos de cómo creció de manera exponencial a lo largo de la cuenca del Mediterráneo y un poco más allá, por ejemplo, en el caso de Inglaterra y de Oriente Medio, y que al final lo que hizo fue conquistar alrededor de un tercio de la población mundial en ese entonces. Hablamos de la importancia de la arquitectura, de los tres periodos en los que se desarrolla el Imperio Romano, como lo es en primer lugar la monarquía, en segundo la república y por último el imperio. ¿Sí? Monarquía donde había reyes, la república donde se dividía el poder entre el emperador y el senado, y el imperio donde solamente había un emperador. En este caso, el César, ¿no? Así se llamaba, en honor a Julio César, quien fue asesinado por el Senado romano para evitar que el Senado desapareciera. Vaya qué sorpresa, aunque mataron a César, aunque mataron a Julio César, eh, la República terminó, ¿no? Y empezó el periodo del imperio precisamente con ese asesinato. Bueno, ¿qué más hemos visto? Ese sí es mi café, ¿eh? Ese sí es mi café. Ustedes escuchan. ¿Qué más hemos visto de Roma? Hablamos un poco de la pasión que los romanos sentían por la sangre, por la violencia. Hablamos de lo que pasó en el Coliseo romano, ¿se acuerdan? De Tácito, de los 140 y tantos días de jornada en el Coliseo, donde murieron alrededor de 10.000 personas y 11.000 animales. Así que eso nos dice mucho de la adoración que ellos sentían por la sangre. Y luego, pues, por ejemplo, aquí les enseñé, esto es parte del Foro Romano, para que se dieran cuenta del tamaño de las columnas con las que ellos construían sus edificios. Aquí está la gente caminando y estos es una altura verdaderamente considerable. Aquí vemos el Panteón de Agripa, que actualmente es una iglesia, el Panteón de Agripa. Y bueno, aquí otros ejemplos sobre los arcos romanos y las columnas, que son los grandes aportes de los romanos a la arquitectura. Aquí podemos ver una escena de la vida cotidiana, ¿no? Un niño jugando al barco y la gente, bueno, aquí lavando, platicando, haciendo cualquier cosa. Aquí en un mercado, en una fuente pública, y así era como podemos nosotros imaginarnos qué pasaba en la antigua Roma. Ok, ahora, conectando un poco con lo que se va a vivir, por ejemplo, el día de mañana, que es Jueves Santo, o bueno, ustedes lo están viendo en Jueves Santo. Conectando un poco con esto, yo ya les había comentado hace una o dos clases que fue bajo el Imperio Romano que Jesús nació. Pero recuerden que uno de los secretos que ayudaron a Roma a continuar creciendo de esa manera fue que ellos respetaban las creencias de las provincias que conquistaban. Ellos únicamente se encargaban de modificar los aspectos políticos, los aspectos de impuestos, pero tu cultura y tus creencias eran todas tuyas. Entonces, en el área de Medio Oriente, donde dominaba de manera muy interesante, y actualmente todavía lo hace, el judaísmo,
pues dejaron que los judíos siguieran practicando sus actos ceremoniales, ¿no? Y sigan creyendo en su Dios. Aunque los romanos lo único que pedían era precisamente, pues, a mí págame mi impuesto, págame lo que me tienes que pagar para que yo pueda financiar todo lo que pasa en Roma y sin ningún problema, tú sigues con lo que tienes que seguir, ¿ok? Bueno, recuerdan ustedes, ¿no? Aprenden a Jesús, lo llevan al sumo sacerdote, el sumo sacerdote se da cuenta que es una persona que está mintiendo, que dice que es el Hijo de Dios, y entonces lo llevan con Poncio Pilato. Poncio Pilato le dice, no, sabes que no es mi jurisdicción. Lo llevan con Herodes. Herodes se ríe de él, pero dice, a mí no me importa, porque tenían un poco de razón, ¿no? Los delitos que supuestamente Jesús había cometido eran delitos religiosos, más no delitos políticos. Así que a ellos pues no les interesaba tanto que cometiera o no cometiera delitos. Es más, era como de, ay, este pobre tipo pues dice que es el Hijo de Dios y a mí no me interesa eso, porque a mí yo, es más, yo tengo otra religión, ¿no? Habrá dicho Poncio Pilatos o Herodes, yo tengo otra religión. Así que si llega Juan y me dice, yo soy el hijo de Alá, pues ¿qué le digo? Ah, pues chido, ¿no? Qué bueno que reconozcas a tu padre. Qué bueno que no lo niegues, ¿no? Pero pues a mí me da un poco igual, ¿no? Porque no es mi religión, no es lo que yo pienso, no es lo que yo... no me afecta en nada, pues. Y eso era lo que pasó con Poncio Pilato y con Herodes. Sin embargo, ya habían tenido ciertos problemas en algunas provincias de levantamientos armados, o sea, de gente que no quería que los romanos mandaran en esos lugares. Así que el emperador pues, les había dicho, quiero que minimicen esas revueltas porque uno nunca sabe si esas revueltas en algún momento llegan a tener éxito. Y si una provincia se independiza, imagínate, luego otra se va a querer independizar, luego otra, luego otra, luego otra. Nuestro ejército es muy grande y muy poderoso, pero no va a poder acabar con todos al mismo tiempo. Así que la orden es inmediatamente que salga una revuelta, a acabarla en el momento. Los sumos sacerdotes hablaron con Poncio Pilato y le dijeron, mira, aquí hay de dos sopas y la de fideo ya se acabó, ¿vale? O lo juzgas como delitos graves a Jesús, o lo juzgas como que está cometiendo delitos graves, o nos levantamos en armas, ¿sí? O te la hacemos de tos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder frente a la gente, ¿no? O sea, la gente nos va a hacer caso, somos los sacerdotes. ¿Qué es lo que hace Poncio Pilato? Bueno, le da una segunda oportunidad a Jesús. Vamos a liberarlo. La gente, pues se va a dar cuenta pues que nomás está bromeando, ¿no? Nomás está echando chascarrillo. Y es cuando sale, se ponen, voy a perdonar a un delincuente. Perdonamos a Barrabás, ¿no? Que si lo llevamos a la actualidad sería perdonamos al Chapo, delincuente, narcotraficante, asesino, que ha conspirado con el mismo gobierno mexicano, que ha trabajado con la CIA para la distribución de armas y de drogas, o les liberó a Jesús, este hombre cuyo único delito es decir que es hijo de Dios, de su Dios. Poncio Pilato pensó que el sentido común iba a decir, pues al pobre hombre que nomás se le está yendo la pinza al decir que es hijo de Dios, pero ¿a quién le hace daño? A nadie. Y la gente contesta que no, que quieren al Chapo de esos días, ¿no? Sí, suéltalo. Un poquito más de violencia nos caería bien. Y en ese momento, pues Poncio Pilato, ¿qué hace? Se lava las manos. Lo que deberíamos de hacer todos en esta contingencia. Lavarnos las manos, como Poncio Pilato.
se lava las manos porque dice, mira, háganle lo que le tengan que hacer, pero a mí no me metan. Y si este hombre muere, que es lo más probable, no es mi problema. Cumplan con sus leyes. Y se va Poncio Pilatos, ¿no? Los romanos finalmente son los que tienen que ejecutar, porque de nueva cuenta el poder religioso no tenía la capacidad de realizar una ejecución pública, ¿sí? No era su competencia. Lo tienen que hacer los romanos, pese a que Poncio Pilato dijo, mira, pues que lo hagan, pero lo cierto es que están matando a una persona cuyo único delito es decir que es hijo de Dios. No ha cometido ningún delito, ni siquiera ha cometido un delito en contra de mi poder político, pero estoy siendo chantajeado por los poderes eclesiásticos y pues ya, se los entrego y hagan lo que quieran. Entonces los romanos ejecutan a Jesús, los discípulos salen despavoridos, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, el Viernes Santo, el Jueves Santo, mañana, el Jueves Santo, cuando Jesús hace la oración en el huerto y les pide a sus discípulos que se queden despiertos, ahí es cuando llegan a aprenderlo. Y durante esa noche, en lo que traen y llevan a Jesús para ver quién lo puede acusar, ¿qué pasa? Pues que Pedro lo niega 3 veces. ¿Por qué? Porque ya vieron que la cabeza ya cayó y después ven que la cabeza muere, que Jesús muere. Y si Jesús ya murió, ¿qué va a pasar con sus discípulos? Pues lo que se espera es exactamente el mismo final que su maestro, que todos los 11 discípulos que quedan, porque me parece que Judas se suicida, que estos 11 discípulos que quedan son perseguidos por el mismo poder religioso, ¿no? Por los mismos judíos. El hecho de ver que la propia religión en la que Jesús profesó, que era el judaísmo, ellos mismos se encargaron de matarlo, es un hecho muy traumático para Pedro. Ya Pedro dice, ¿cómo es posible que Jesús, siendo judío, siendo un buen judío, haya sido asesinado por judíos? Bueno, que fueron ellos los que tramaron todo, ¿no? Lo ejecutaron los romanos, pero ellos lo tramaron todo. Y esto hace que Pedro, pues pierda un poco la cabeza, ¿no? Diga, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es posible. El propósito de Jesús era precisamente renovar el judaísmo. El judaísmo estaba viviendo, como ya vimos, ciertas depravaciones. Los sumos sacerdotes vivían de una manera que nada tenía que ver con las antiguas escrituras, con la Torá, ¿sí? El catolicismo y el judaísmo comparten el Antiguo Testamento. Así que Jesús era judío, ¿no? Celebró la Pascua, el Jueves Santo es una celebración de judíos propiamente, la Pascua, ¿no? No coinciden en fechas, pero recordemos que esa última cena era una cena pascual, porque lo estaba celebrando Jesús. Estaban celebrando la salida de Egipto, del pueblo judío de Egipto. Entonces, Pedro se queda muy sacado de onda en este sentido y dice, bueno, el propósito de Jesús era renovar el judaísmo, pero el judaísmo lo mató. Así que, ¿por qué seguir dentro de esa religión? No. ¿Por qué seguir dentro de esa religión? ¿Por qué no fundar una nueva iglesia? Pedro funda, después de la muerte de Jesús, el catolicismo. El catolicismo es fundado por Pedro, no por Jesús. Jesús era judío.
Pero Pedro no podía seguir inscrito en una religión que mató al propio maestro, que mató al Hijo de Dios. ¿Qué tan podrida estaba esa religión? ¿No? Para haber matado al Hijo de Dios. Eso es lo que pensó Pedro. Yo no pienso que los judíos estén podridos, ni mucho menos. Ni que los católicos estén podridos, ¿no? Entonces, mucho después de la muerte de Jesús, ya pasando el trauma, después de que se tuvieron que esconder los discípulos por mucho tiempo para que ya no los quisieran perseguir, pero también matarlos, como lo hicieron con su maestro, y fundaron esta nueva religión. Pues obviamente los mismos judíos siguieron esta cacería de brujas que empezaron con Jesús, ¿sí? No propiamente fueron los romanos, porque los romanos estaban recibiendo otra vez esta misma presión por parte de los grandes mandos judíos para perseguir a los primeros cristianos. Aunque ahora, bueno, ya la Iglesia Católica va a determinar que el primer católico y todo eso fue Jesús, y que Jesús le encomendó a Pedro la fundación de una nueva iglesia. um, Suena más lógico porque Jesús cumplió con todos los rituales judíos, que él era judío y que lo que quería era una renovación del judaísmo. Por ejemplo, Jesús en el templo, cuando va al templo a orar, encuentra todos esos mercaderes vendiendo ahí los animales para sacrificar y tal, y dice, ¿están haciendo un negocio con la religión? ¿Están haciendo un negocio con mi padre? No, venga, vamos a correrlos de aquí, porque la religión no tiene que ver nada con el dinero. Mi padre no pide dinero, mi padre pide fe, pide buenas acciones. Y ahí es cuando alguien le pregunta, bueno, ok, eso tú dices respecto a los judíos, ¿qué pasa con los romanos? ¿No tenemos también que liberarnos de los romanos? ¿Qué dice Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A él no le interesaba hacer una revuelta en contra de los romanos. A él lo que le interesaba era hacer una revuelta religiosa para reformular nuevamente los principios del judaísmo. Y por ahí ronda una hipótesis de que Judas se acercó a Jesús porque creyó que en Jesús iba a existir este caudillo revolucionario que se iba a levantar en contra de los romanos. Cuando Judas se da cuenta que Jesús no tiene ningún propósito de revuelta social, ni de levantamiento armado, ni de ser ni formar un ejército zapatista de liberación de los judíos, ni mucho menos, pues entonces ahí es cuando Judas lo traiciona, ¿no? Va y lo vende con los sumos sacerdotes, porque Judas creía que en verdad Jesús se iba a levantar en contra de los romanos e iba a liberar al pueblo judío tal y como se creía, ¿no? Entonces, los judíos, después de que asesinaron a Jesús y persiguieron a todos los cristianos de esa época, lo hacían precisamente por eso, ¿no? Porque representaba nuevamente una amenaza a los estándares que ellos habían establecido, al dinero, a la fama que ellos habían obtenido gracias a la religión. Y el catolicismo pues es como esta oposición a. Así que durante mucho tiempo, ejerciendo cierta presión con los romanos, pues los romanos empezaron a perseguir a los católicos, ¿sí? Insisto, a los romanos no les importaba qué creías, a ellos les importaba que pagaras tus impuestos.
El cristianismo se empezó a extender un poco como religión en Roma, pero porque también fue tomando ciertas características del paganismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se trataba de una religión nueva y para ir diseñando sus propias características únicas e irrepetibles, pues habría que pasar muchos años. Lo que fueron haciendo también para ganar más adeptos fue acercarse a ciertas fiestas paganas, a ciertas creencias paganas e irlas incorporando en la cosmovisión del cristianismo y del catolicismo, ¿ok? Bueno, todo esto pasa después de la muerte de Jesús, los primeros 100 o 200 años, después de que ya no es tan perseguido el catolicismo y que empieza a tomar un poco de fuerza debido a que se metamorfosea, o bueno, ni siquiera tenía forma, ¿no? A que va agarrando forma, tomando ciertas características y ciertas, ¿cómo se dirían? Costumbres paganas, se empieza a, mm, a extender, a hacerse famoso entre los romanos mismos y la gente se empieza a convertir. Aquí el punto medular es cuando Constantino I llega al poder. Roma ya había perdido muchas de sus provincias, ¿sí? Roma ya era un imperio que no podía manejar y que no podía tener control de tantas y tantas extensiones. No, no, no se podía fue posteriormente pasa la historia con es una decisión en dos, en dos y vamos a dividir, vamos a llamar, si va en la línea, ay, no, una disculpa. Vamos a dividir el imperio en dos, imperio de Oriente e imperio de Occidente. La capital del imperio de Occidente va a seguir siendo Roma. La capital del imperio de Oriente va a ser Estambul, lo que ahora conocemos como Estambul en Turquía, y que en ese entonces decidió llamarla Constantinopla. ¿Sí? Él llamó Constantinopla. Ahora van ustedes a Turquía y es Estambul. Estambul se encuentra, a ver, déjenme les digo exactamente dónde.
porque es entre los límites de Asia y Europa. De hecho, se encuentra en los dos continentes. Y precisamente esto es Grecia, Estambul está aquí. No, aquí, perdón. Está aquí. Y todo esto es Turquía. Y ya Medio Oriente, ¿no? Pero Estambul está aquí. Es una ciudad muy importante porque tiene el acceso al mar. De este lado tenemos el mar Mediterráneo y del otro lado aquí está el mar Negro, que ya los va a comunicar propiamente con Rusia, ¿ok? Así que el punto de Estambul es que es una ciudad que tiene conectes con mar Mediterráneo, mar Negro, arriba tiene a Bulgaria, Rumanía, lo que conocemos, y abajo a Oriente Medio. Aquí Turquía, Siria, Libia, Irak, aquí Israel, Jordania, etcétera, 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 ¿no? Así que lo que hace Constantino es un poco, pues, cobardemente, porque viendo que Roma ya estaba casi en las ruinas, ya se estaba cayendo el asunto, lo que él hace es irse directamente a lo que hoy conocemos como Estambul y funda la ciudad de Constantinopla, allá por el 313. Quedan entonces dos imperios, el imperio de Occidente, cuya capital seguirá siendo Roma, y el imperio de Oriente, cuya capital será Constantinopla, ¿ok? Sin embargo, pese a esta división, el imperio seguía teniendo problemas y problemas y problemas, y la gente le estaba echando bastante la culpa. Ay, ¿qué pasó? La gente le estaba echando bastante la culpa a Constantino, y Constantino se estaba agobiando bastante, ¿no? Le decía a su mamá, es que no puedo conquistar, no estoy ganando, me están pasando cosas muy malas y no sé qué hacer. Para este entonces su mamá ya se había convertido al catolicismo y quería convertir a su hijo, pero a su hijo se negaba. Decía, no, mamá, claro que no, me voy a convertir al catolicismo. Optaron entonces, pues la señora por rezar y tal, y no sé qué y no sé cuándo. Y en una de esas, Constantino se duerme y tiene un sueño. Tiene un sueño y él sueña, él ve a la cruz descender de los cielos. Él ve el signo de la cruz descendiendo de los cielos y dice, órale, mira qué interesante. Y se le prende el foco y dice, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar el uniforme de mis soldados. A cada uno de ellos les voy a poner una cruz. Y cuando esto hizo Constantino, empezó a ganar las batallas. Empezó a ganar batallas. Así que Constantino dijo, híjole, esto está interesante, esto me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuándo. Pero no terminó de convencerse completamente. Siguió creyendo que pudo haber sido una, ¿cómo se dice? Una coincidencia, ¿no? Es una coincidencia. Un día cae muy enfermo y estaba a punto de morirse. Y lo que hace su mamá a traición un poco es que lo bautiza. ¿Sí? Pide el bautizo para él y en el momento en que él es bautizado vuelve a la vida, no se muere. Así que Constantino ahora es testigo bueno, no es solamente testigo, es, ¿cómo se puede decir? Un milagro acontece en Constantino, ¿no? Que ya estaba a punto de morirse, sin embargo lo bautizan y regresa a la vida. Así que él dice, se da cuenta que
que la religión verdadera es la religión católica y decide por primera vez en la historia de Roma meterse con las cuestiones culturales de los romanos y establece la religión católica como la única religión del imperio. ¿Sí? La única religión del imperio. Solamente puedes creer en el catolicismo, nada más. Digamos que antes existía algo así como libertad de culto en los romanos. A partir de Constantino, todo esto cambió. Todo esto cambió porque todo el imperio, tanto de Oriente como de Occidente, tenían que creer en el, em, en el catolicismo. Esto va a terminar de fracturar Roma, ¿sí? De por sí Roma, les insisto, ya estaba siendo dominada por los bárbaros, ya estaba cayendo y al final lo que hizo esto es terminar con las cenizas de Roma. Cae finalmente cae Roma, pero todo el imperio de Occidente ya no es dominado por los romanos y lo único que se queda en pie es el imperio de Oriente, cuya capital estaba en Constantinopla. Este sí queda vivo. Y el poder de la iglesia empezará a salir de aquí. Tanto que durante los siguientes 1000 años se van a estar disputando toda esta parte tres de las grandes religiones: el catolicismo, el judaísmo y el islam. Durante la Edad Media habrá muchas confrontaciones entre estos, sobre todo en el islam y en el catolicismo. El catolicismo va a declarar que el islam es esa gran serpiente ponzoñosa. Y todos estas religiones sagradas encontrarán su punto más importante, su punto terrenal más importante en Jerusalén, ¿sí? Porque fue en Jerusalén donde Alá le habló a Mahoma, donde murió Jesús también. Y bueno, Alá le habló a Mahoma en el Islam, ¿sí? Por eso es sagrado. En el judaísmo es sagrado porque era la tierra prometida, o sea, salieron de Egipto y viajaron hasta Jerusalén. Y en el catolicismo porque es precisamente ahí donde se desarrolló la vida de Jesús. O sea, es un lugar sagrado para tres religiones y por eso es que durante miles de años, o sea, los últimos 1000 años, ha sido el centro de disputa más importante de Medio Oriente, ¿ok? Por este aspecto. ¿Qué hace Santa Elena? Santa Elena es una pieza clave del catolicismo porque ella va a ser, bueno, ya vimos que es la madre de Jesús, perdón, la madre de Constantino, pero ella es la primera que va precisamente a Tierra Santa a buscar cosas de Jesús. Y muchas de esas cosas se las lleva a Roma. Muchas de estas cosas se las lleva a Roma. ¿Qué cosas se lleva a Roma? Por ejemplo, la escalera santa. Se dice que cuando Jesús fue juzgado por Poncio Pilatos, subió una escalera de 21 peldaños. Santa Elena los encontró y se los llevó a Roma y la reconstruyeron.
destruyó, digamos que desarmó la escalera, la llevó a Roma y la volvió a construir, ¿sí? Y esta construcción está junto a la Basílica de San Juan de Letrán. Es una pequeña iglesita y ahí está esta escalera santa que es tan sagrada para los católicos que de hecho se sube rezando y de rodillas. Es la manera correcta de subir la escalera santa en la que Jesús subió para ser juzgado por Poncio Pilatos. Santa Elena va a traer muchas reliquias y, como vimos, es muy importante para la conversión del Imperio Romano. Básicamente los bárbaros fueron los que terminaron con las ruinas de lo que algún día fue el Imperio Romano, mientras que el Imperio de Oriente va a sobrevivir hasta el año 1453, cuando se derroca al último emperador bizantino. ¿Ok? Esto sí va a sobrevivir hasta 1943 con el último emperador bizantino, pero el Imperio de Occidente terminará por las invasiones bárbaras. De esta forma, bueno, una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad cayó, pues por su propio peso, ¿no? Más que nada cayó por su propio peso y porque no pudo mantener esa grandeza a la que estaban sometidos, a la que estaban acostumbrados, ¿ok? Entonces, todo el poder que va a adquirir la iglesia lo va a hacer durante una nueva etapa a la que nosotros le vamos a llamar Edad Media, donde, insisto, el poder de la iglesia va a ser tal que va a mandar toda esta parte en el Imperio Bizantino. Después vamos a ver qué quiere decir eso del Imperio Bizantino, pero por el momento esa gran civilización que existió algún día, pues terminó, cayó en manos de los bárbaros. Y el Imperio de Occidente, porque el Imperio de Oriente, insisto, va a quedar activo hasta la caída del último emperador bizantino en 1453. Así que allá por el año del 400 después de Cristo, vamos a dar por iniciada una nueva época en la historia de la humanidad llamada Edad Media. ¿Por qué se le llama Edad Media? Bueno, esto es un poco racista, vamos a decirle así. Y es que en la modernidad, en la época moderna, los historiadores voltearon. Ay, yo quería una flecha. A ver, permítanme. Voy a hacer esto un poco pequeñito para que ustedes puedan ver bien lo que les quiero decir. Y vamos a fingir que esta es una línea del tiempo, ¿sí? Empiezan los primeros estudios históricos. Empiezan sus primeros estudios históricos en la modernidad. Y lo que hacen los modernos es dividir esos estudios históricos y establecen que hubo una época antigua, luego hubo otra época y posteriormente la época moderna. ¿Sí? Ellos dicen que esta época antigua estuvo llena de sabiduría, de avances tecnológicos, de avances científicos, filosóficos, como lo que ya hemos visto anteriormente, pero que luego existió
una edad entre la antigua y la moderna a la que ellos precisamente porque está en medio llamaron Edad Media y que por un poco de ignorancia ellos van a decir que fue una época de oscuridad, ¿sí? La época justo después de la Edad Media y antes de la modernidad, esta pequeña época se va a llamar Renacimiento, precisamente por eso, porque ellos creen que existió la antigüedad, luego una Edad Media, que se encontraba pues precisamente a la mitad de oscuridad, de atraso cultural por la dominación de la Iglesia Católica. Cuando nos quitamos los lastres de la Iglesia Católica, resurge el espíritu humano, por eso se llama Renacimiento, y posteriormente tenemos la época moderna, que era la época, digamos, allá del siglo XVIII, XIX, el siglo de las luces, ¿no? Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo llamamos a la época que estamos viviendo actualmente? Bueno, pues posmoderna o contemporánea, ¿ok? Básicamente estas son como las divisiones históricas que se hacen y por eso a esta etapa de la historia de Occidente se llama Edad Media, ¿sí? Porque está entre la antigüedad y la modernidad. Y de alguna manera un poco ignorante se cree que fue un periodo de oscuridad porque la iglesia dominó cada uno de los aspectos de los hombres. Vamos a decir que la Edad Media es entonces un periodo histórico que abarca del siglo V hasta el siglo XV. Del siglo V hasta el siglo XV, claramente después de Cristo. Son 1000 años de historia. 1000 años de historia que va a durar la Edad Media. Empieza con la caída del Imperio Romano y termina con la caída del Imperio Bizantino o el descubrimiento de América. El Imperio Bizantino cae en 1453, mientras que el descubrimiento de América se realiza en 1492, ¿ok? Entonces hay un periodo de 40 años que algunos consideran termina con el Imperio Bizantino y algunos consideran que la Edad Media termina con el descubrimiento de América, pero son 40 años que no cambian en nada, pues no son significativos, ¿ok? Vamos a decir entonces que termina hasta el siglo XV. ¿Qué podemos decir de la Edad Media? Bueno, que es un periodo histórico, ya le pusimos fechas, pero que habla de todos los hechos que suceden en Europa, ¿sí? La Edad Media propiamente se vive en Europa, no en otros lugares. Yo ya les había dicho desde la primera sesión que estamos hablando de historia de Occidente, de Europa. Ustedes ya llevan historia de México. Y porque inevitablemente nosotros como mexicanos somos el resultado de dos combinaciones, de dos culturas, ¿ok? Es importante recalcar que en la época medieval la Iglesia católica fortaleció su poder. Se hizo cada vez más y más poderosa, al punto que controló cada una de las actividades de los hombres, lo cultural, lo político, lo social y lo económico estaban regidos por la Iglesia Católica. Y aunque los modernos dicen que se trató de un periodo de oscuridad, lo cierto es que pasaban cosas interesantes. Una de las cosas más importantes y que seguimos viviendo hoy en día es que en la Edad Media aparecieron por primera vez las instituciones educativas, las escuelas.
¿Pero qué escuelas, maestra? ¿En qué nivel aparecieron? El primer nivel escolar que apareció en la historia de la humanidad y que lo hizo en la Edad Media fueron las universidades. ¿Sí? Las universidades se crearon en la Edad Media y fueron las primeras instituciones educativas en aparecer. Bueno, ya existían diversos centros educacionales, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, Platón fundó la academia, Aristóteles fundó el liceo, etcétera, etcétera. Aquí incluso en el Imperio Azteca también se tenían escuelas. Pero como conocemos actualmente el sistema educativo, ¿sí? La primera institución en aparecer tal y como ahora lo conocemos son las universidades. De hecho, la última institución en regularizarse, en aceptarse y en establecerse como obligatoria fue el kindergarten. Fue el kindergarten. Hasta los 80s, a principios de 90s, ya se quedó como obligatorio el kindergarten. Y la primera en aparecer es la universidad. ¿Ok? Así que no podemos decir propiamente que la Edad Moderna fue una época de oscuridad. Ya veremos que pasaron muchas cosas y muy interesantes, pero vamos a dejarla hasta aquí para no cansarlos y para no agotarlos. Ya hablamos mucho sobre el Imperio Romano y bueno, pues algo acorde a lo que vamos a vivir los próximos días de asueto, ¿ok? Bueno, la dejamos ahí entonces. Dudas, preguntas, comentarios, ya saben dónde hacerlo, aquí en esta pestañita de la clase grabada. Entre ustedes se pueden poner a platicar, no hay ningún problema si lo hacen. Y ya si hay algún cuestionamiento o algo verdaderamente difícil, ya lo estaremos aclarando el día martes, ¿ok? Por lo mientras, no me queda más que agradecerles, desearles que tengan un bonito puente de descanso, que se queden en sus casas y que se laven las manos. Muchas gracias, chicos, nos vemos el martes.